Señores y señoras, con mucho honor y a mucho orgullo, hoy me comunico de nuevo desde Manizales, Marcelo Gutiérrez para ustedes para hacer un resumen de lo que fue Guanajuato, el tercer urbano de esta serie de urbanos de este año que arrancó en Valparaíso, luego Medellín y cerraba en Guanajuato. Y oiga, una cosa que está más que claro, esta gente que está corriendo hoy en día los urbanos es que está, pero un poquito mal de la cabeza. ¿Por qué les digo eso? Los latinos y sumado ahí Slavic y en el día de hoy que tuvimos a Jackson Goldson, pucha, es que van el todo por el todo, es impresionante. Entonces veremos hoy el top 3 que fue tercero Agurto de Chile, segundo Goldson de Canadá y primer lugar para Colombia de nuevo para Camilo Sánchez. De nuevo digo porque la segunda parada que fue en Medellín se la llevó este gran hombre, Juanfer Vélez, que pucha, allá dio mucho de qué hablar. Hoy fue el caso de Camilo. Lastimosamente Juanfer tuvo una falla mecánica, pero es parte de lo que pasa cuando competimos. Uno puede estar perfectamente alineado con toda la intención de ganar, pero hay que llegar abajo, ¿cierto? Porque digo una cosa, clasificó primero, pero la clasificación sirve para, ya saben, ¿cierto? Porque lo que hay que ganar es la carrera, la final. Entonces, arranquemos con esta bajada de Agurto que después de haber visto estas bajadas de los corredores de Guanajuato, esta pista se veía extrema. Les digo, los saltos no son tan agresivos, por así decirlo. El último estaba una gota grande, digamos Ferreira quedó un poco corto, seguramente estaba cansado, pero no es que hubiera mucha línea extrema ni cosas por el estilo como hubo, digamos, en Medellín, o saltos gigantes o cosas por el estilo como hay en Valparaíso. Aquí era de abrir el gas, o sea, ir a fondo. Y ya veremos el comparativo de Agurto, bici pequeña, Goldson, bici grande, me refiero a bici Downy, y Camilo, bici pequeña. Nos fuimos, señores y señoras, ahora sí con Agurto, que aquí lo vemos ya en la parte de unos segundos abajo de la pista, 35 segundos. ¿Por qué arranqué acá? Porque se le ve compuesto, se le ve fuerte, se le ve quieto. Es una persona que sube mucho en la bicicleta. Fíjense que mucho control. Una cosa que también he visto en él, al igual que en Ferreira, en Camilo, en Juanfer, en Slavic y en Lorón. Vean los Instagrams. Es que se la pasan haciendo esto, lo que les permite estar cómodos, cosa que no pasaba antes. Vengo entonces, buen paso, buena confianza, no mucho descontrol, que de pronto se pregunta uno hasta dónde quiere arriesgar y descontrolado, porque de pronto ese descontrol es que uno verdaderamente va a pasar el límite. Todo el rato se veía muy compuesto, que bueno, le fue suficiente para un tercer lugar. Véanlo en su bici pequeña, la cual aquí favorece. Ahí es donde estamos viendo lo que les digo de bicicletas. Bueno, vieron ahí el hombre que caminaba por la pista tranquilamente, tomaba una caminadita mientras compiten una carrera de ese estilo. Bueno, pero si se fijan, iba bajando el tiempo de Lorón, que era quien estaba liderando en ese punto. Pero, pues ya veremos más adelante que no fue suficiente para ganarle ni a Camilo ni a Goldson. Esta parte ya al final vuelve y juega. La bici pequeña se le presta para que sea mucho mejor. Pero una cosa que comentaban los comentaristas oficiales, dense cuenta, prestan atención un segundo que llegue de nuevo a la parte del pedaleo. ¿Cómo se sienta? O sea, uno pensaría, voy a darla, miren, ahí se sienta. Uno nunca sabe si es mejor sentarse o pararse, pensaría lo que es parado, ¿cierto? Pero en este caso, Agurto, uno diría, ¿será que ahí pudo tener centésimas? Pues no sabemos, porque él perdió por 0.7. De pronto no hubiera... Mira, ahí se sienta de nuevo, y sobre todo cuando llega a la parte que al final, vamos a ver que toma otra sentadita. Seguro le faltó de pronto un poco de gasolina en el tanque, no sabemos, o de pronto consideraba que pedalea más rápido sentado, no sabemos. Se van a dar cuenta acá, lo que les digo, acá llega, arranca su pedaleo, ahí, sentado, que Calobri lo mencionaba mucho, no puedo creer, se sentó. Pues sí, cierto, fue su estrategia y así fue suficiente para un 1.58.621. Cierto que ahí pues lo ponía en primer lugar, pero veremos entonces el segundo tiempo, el segundo lugar que quedó en Canadá para Jackson Goldson, que va a ser alguien de quien hablar este año. Que hay una cosa, un preámbulo antes de arrancar con la bajada del hombre. Demos mucho crédito a Goldson, que es su segundo urbano en la vida. Eso da mucho de qué hablar, porque ahí, ¿vieron cuando dije Slavic, Camilo, Juanfer, el otro?
todos se la pasan en esta vaina. Golson recién creo que llega de Nueva Zelanda, de montar en bici grande y hacer downhill, e ir urbano en la vida. Entonces, eso da mucho mérito porque probó talento, probó finura y probó un par de huevos bien puestos porque le aflojó. Que vemos la bajada de Golson donde la bici downhill le ayudó cantidades. ¿Por qué digo? Vamos a quedar una gotica aquí, digamos, esta parte de escalas que es a fondo. Claro, Golson le pudo aflojar, pero como si no hubiera mañana, porque la bici de downhill, claro, es para eso. Entonces, él llega donde, espera, yo miro aquí los splits que tomé nota. En el segundo split ya le llevaba casi 2 segundos a el tiempo que llevaba liderando la carrera ahí, a Furto, ¿cierto? Pero después, ya vamos a ver, cuando llegue a la parte donde arranca el pedaleo, que es ya enseguida, claro, miren, menos 1.19 versus Agurto. Pero entonces ya de acá es donde, miren, todo este pedaleo, ahí ya viene más pedaleo un segundo. Mira, aquí más pedaleo, todo los piques, los arranques, esta parte del final. Claro, hasta una parte era muy provechosa la bici de downhill, pero ya después, de pronto, no era la mejor apuesta. No es el mejor para poder decir que me la juego con la bici de enduro, porque si uno se fija de nuevo en el fit, él se la pasa en la bici grande, ¿cierto? Y uno tiene que tener cierta confianza y comodidad con la bici que va a correr. Entonces, su apuesta fue bici de downhill, tal vez no fue. ¿Hubiera sido la bici pequeña? Tampoco sabemos. Veremos si en una próxima oportunidad Golson de este aprendizaje dice, me arriesgo a ir en la bici de enduro. Eso está por verse, pero cierro diciendo que queda con un tiempo de 1.57.98, que lo pone en segundo lugar en su segundo evento de urbano en su vida. Talento puro de una persona de 19 años, primer año de élite, que nos dará mucho de qué hablar, porque el año pasado, siendo junior, les digo una cosa que no se había visto hace muchos años. Pues que si alguien me puede recordar cuándo, por favor hágalo. Que un junior quedara de primero en la general de los tiempos de una Copa del Mundo. Eso es una salvajada. Y este huevoncito lo hizo. Entonces, mi admiración, me quito el sombrero. Ahora veremos la bajada del campeón del día de hoy, Camilo Sánchez de Colombia. Que les digo una cosa, es que Camilo nadie duda que tenga talento. Nadie duda que pueda ganar. Lo importante es que llegue a la meta. Ese es el reto. O se pincha o se cae, como digamos fue en Medellín. Seguramente puede ganar a Fanfare, porque lo demostraba. Cuando veía los comentarios de Calouri y de Rob Warder, decían, es que iba 3 segundos en el primer split más rápido que los demás, o algo así. O sea, él iba a fondo, pero bueno, juega como Fanfare, no llegó a la meta, se pinchó. Camilo se cayó, tampoco llegó a la meta. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue su día. Hoy fue su día, con una bajada realmente impresionante. Ahí también me le quito el sombrero porque bajó como un berraco de mente. O sea, se le notó el hambre. O sea, porque uno muchas veces cuando tiene hambre de victoria, oiga, es que lo deja todo en la pista. Todo y más. Y este man hoy realmente demostró que es hambre de ganar. El nivel de Camilo, de la confianza para la escala, es que tiene la velocidad y no descontrolarse, verse compuesto, es impresionante. Encima de eso, puta, es que uno ve y dice, ¿qué carajos piensa? Pero bueno, lo logra. Esta parte también debo decir que se notó que estuvo muy entrenado, porque esos pedazos que metió ahí, y veremos en la siguiente parte, o sea, estaba perfectamente compuestico y con mira, esa potencia que hasta le patina la trasera. O sea, eso ya es pasar revoluciones para bien, afortunadamente, que, vuelvo a digo, para bien afortunadamente, porque estas pasadas de revoluciones a él le han jugado en contra en el pasado. Hoy no fue el caso, hoy fue para bien y se dio la victoria. O sea, esta parte acá, díganme algo, ese paso es una animalada. Y en la bici pequeña, repito, porque Golson, quien era el líder hasta el momento, iba en bici grande. Miren que ya le llevaba 0.9 a Golson en el primer split. Eso es, vuelve a ver, una animalada. Porque, pues, Golson, en lo que se pretendía fuera la parte más fuerte de él, la parte de aflojar, bici grande, pues ya Camilo, en bici pequeña, le metía casi un segundo. Bestial. Sigue bastante bien, miren, compuesto, sin hacer errores. Acá me gusta, como miren cómo
cae bien abierto y se mete casi por la puntica de la rampa. Muy inteligente, porque si no viene a dar acá, obviamente pierde tiempo. Aquí, perfectamente alineado para cada pedalear, como les digo, con el estado físico y esa necesidad, esas ganas de ganar. Porque, vuelvo y digo, se le notó que hoy sí quería, pero a toda costa, la victoria. Esta parte, les digo, se nota miedosa. O sea, parece miedosa porque un error acá es fácil de que la rueda se vaya. Aquí atrás fue donde cayó Slavik. Realmente la vida caída, no entendí qué le pasó. Parece que está bien porque estuvo en el podio, pero tuvo un golpe fuerte Slavik. Quién sabe si hubiera también sido su día, porque decían que tenía como infección en el estómago o algún malestar estomacal. Seguramente con un taco más picante de la cuenta y lo dejó malito. Acá entonces dice Camilo que en el key section, que es la zona como la zona importante de la carrera, por la que marca como la más difícil, parece ser que perdió una gota versus Goldstone, pero pues no fue suficiente para perder ese primer puesto con el que se quedó hoy. Vuelvo y digo, los pedazos que metía en toda la pista no se le notó que hubiera falta de energía, porque mucha gente, el tanque se va viendo cómo se va vaciando hasta que se queda sin gasolina. Camilo, creo que si ustedes ven los pedazos, cada uno, esos pistonazos con todas las de la ley, mostró que está entrenado y que quería. Miren, hasta en las escalas intentaba pedalear, de pronto eso uno intenta a veces. Ahí estaba difícil, se notó que intentó, pero no fue capaz. Confianza, miren, esa curva de ahí, honestamente, cuando entró a esa velocidad dije, se cayó. No, pero entró, la salvó, mira para adelante, respira y le mete cuanto pedalazo y cuanto power pudo. Y aquí ya entonces mete la bici fuerte en este penúltimo salto, mete cuanto pedazo y power tiene ya en el tanque disponible. Y es que uno meterle 2.2 segundos a Coulson y ya otro tanto al tercer lugar, esta vez Camilo realmente probó figura, demostró que entrenar y prepararse para algo que uno realmente quiere, pues eso es lo que se debe hacer, porque la gente quiere muchas veces, ¿cómo mejor en downhill? En el gimnasio. No se mejora así, se mejora en el downhill. ¿Cómo mejor en urbanos? Haciendo urbano. Por eso es que este huevo se la pasa en escalas, en escalas, en escalas. Y hoy eso le pagó pues todo este esfuerzo, dedicación y ojo, sobre todo riesgo. Porque cuando yo los veo a todos ellos entrenando en escalas, es que el riesgo es muy alto. Se los digo porque corría urbanos. Y yo sé que el error, que pase una caída cualquiera, por cagada que sea, el error es fuerte, ¿cierto? Entonces, pues muy bien, hoy se llama la victoria Camilo Sánchez. Bueno, hermanos, de nuevo Marcelo Gutiérrez por acá, con este canal que es para ustedes, para compartir conocimiento multidisciplinario. Suscríbanse, compartan estas cosas con sus amigos, con ustedes, disfruten este contenido que es para aprender, revisar y luego, pues, ver más modalidades, porque aquí tenemos un downhill urbano, se viene la Copa del Mundo de Downhill, se vienen otros eventos. Entonces, acá estamos para ustedes desde Colombia, Manizales. Un honor, Marcelo Gutiérrez. Hasta la próxima.